Buenas tardes, queridos amigos y amigas de la Universidad Santo. Mi nombre es Lidia Mercedes Rodríguez Palango. Hoy quiero presentar un podcast con temas muy interesantes donde se evidencia las tensiones entre los autores Oncada 2022 y Lara 2015. Les presento el primer tema: aportes de la etnoeducación al pluralismo religioso en el marco de la educación religiosa escolar. Y luego les hablaré del segundo tema: educación religiosa escolar, una mediación crítica para comprender la realidad. Empiezo con el primer tema. El Estado colombiano ha construido un soporte jurídico con la intención de organizar la comprensión educativa en lo que concierne a la educación religiosa escolar y a la etnoeducación, donde el área de educación religiosa tiene la oportunidad para cooperar en el cultivo del pluralismo religioso, sobre todo en las comunidades originarias. Apostar por una educación etnoeducativa, ofreciendo una formación integral, liberadora, sin hacer proselitismo religioso. En este sentido, el Estado reconoce los derechos colectivos en el marco de esta multiculturalidad, donde se pueda superar las tensiones entre la uniformidad y la diferencia a través del diálogo y el aprendizaje mutuo, según García, 2017. Otra de las tensiones que hay en este tema es que en la época del presidente José Márquez autorizó que los colegios sean dirigidos por congregaciones religiosas. Esto ocasionó problemas entre conservadores y liberales, porque los conservadores querían que la Iglesia Católica siga administrando los colegios y en cambio los liberales querían que los laicos estén gobernando los colegios. Esto hizo que formara tensión política, económica y educativa. Sin embargo, las tensiones duró un buen tiempo porque del lado liberal buscaron otras alternativas pedagógicas que funcionen mejor el sistema educativo y así dejar de lado dicha pedagogía tradicional que según ellos no fomentaba el aprendizaje, sino solamente adoctrinamiento. Esto en cuanto a mi primer tema. Ahora les voy a hablar las tensiones en el tema educativo religioso escolar, una mediación crítica para comprender la realidad. Las tensiones que expone este autor es la importancia de formar en la libertad religiosa a las personas, valorando las tradiciones religiosas, la mediación crítica que tiene el estudio de lo religioso y de la religión, para entender desde el contexto de un ambiente de tensión, porque algunos líderes, instituciones, movimientos buscan el fanatismo, el fetichismo y la idolatría, que supuestamente encuentran la satisfacción, la felicidad. Por eso es necesario que haya docentes proféticos que anuncien y denuncien con criterios pedagógicos de epistemología y procesos con las herramientas de la educación religiosa, como la teología, la pedagogía y el fundamento de la educación religiosa, para corregir estos errores que confunden y pierden el sentido espiritual de una formación integral de la niñez y juventud, donde es importante tener en cuenta los principios democráticos del pluralismo y la tolerancia, establecido en la Ley 133-115 de 1994. En el artículo 19 está muy claro porque declara la libertad de cultos. Y en el artículo 23 y 24 del mismo año está establecido como haya la educación religiosa escolar para una formación obligatoria y fundamental con el objetivo de formar en las dimensiones del sentido de la vida,
trascendencia y vida espiritual propio del ser humano. Los autores coinciden en el peligro de la tensión de la uniformidad cultural y biológica por el sistema de la globalización, entendida como estrategia de homogenización del mundo de la vida que hace que se uniforme las expresiones humanas del pensar, actuar y hablar, tanto en lo político como en lo económico, las ciencias, la educación, el idioma y lo ético. Calves 2005-2003. Muchas gracias.